Acuérdense que cuando Lázaro murió, ¿cuál fue la actitud de Jesús? Llorar. ¿Se acuerdan? Lloró. Yo creo, lloró. 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 ¿Y qué dijeron los que lo vieron llorar? No. Quería mucho a su amigo. Que quería, Me exactamente. gusta mucho a su amigo, sí. Pues todo lo que le pase a la familia del grupo de oración, desde Sí, luego señor. que nos afecta a todos, claro que sí. Lo hemos experimentado, que cualquier situación que viva uno de nuestros hermanos, pues le afecta a todo el grupo, nos acongoja. Pero como le decía a Inesita hace breves instantes, nos queda la feliz esperanza de la futura resurrección, donde todos nos vamos a encontrar nuevamente, tarde que temprano, donde iremos a ser una sola familia, un solo cuerpo, como es el deseo de Jesucristo con su iglesia. Sí, señor. Muy bien, ¿quién nos falta? ¿Confirmado? No, ya estamos todos. Nadie más me confirmó. ¿Está Yolanda, Alex? Sí, está Yolanda, Nancy. Yolanda, Alex. Sí, ahí está. ¿Ah? Ahí está. Ah. Yoli. Yolanda. Yolanda. Yoli. Yolanda. Yolanda. Ahí está. No sé por qué no suena. Me duelen los ojos. Bueno, chica. Bueno. Yoli. Yolanda. Tan raro. Bueno. Yolanda. Pero ya, vamos Yolanda a ver. se fue. Yolanda no resistió. Yolanda volvió. Bueno. Mientras llega Yolanda, vamos iniciando. Nos ponemos pues en disposición para este encuentro. Coloquémonos en las manos de ese Padre Celestial. Ahí ante la imagen de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y saludémosle con el saludo trinitario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en tus manos están puestas todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Si tú hiciste el cielo, hiciste la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Señor, hiciste al hombre a su imagen y semejanza, para que dominara toda la creación, se sirviera de ella, y al servirse a ella, continuara con la obra creadora. Con esa colaboración en su obra creadora, el hombre sigue labrando su propio destino. Que con su trabajo el hombre te glorifique para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Amén. Bueno, vamos Alexander rápidamente directamente al Evangelio del domingo. ¿Qué vamos a celebrar el domingo? El domingo es Santos. La festividad. Buenas noches, todos. Yolanda. Muy bien, la festividad de todos.
Los de santos. todos los santos. Muy bien. Entonces, brevemente vamos a mirar, hacerle un análisis a esa celebración. Entonces, ¿de qué se trata? Exaltar a todos los santos que dieron su vida por Cristo. ¿Será? A los que dejaron huella en la tierra. Pero, ¿y los que no dejaron huella? Pues, no se santificaron. ¿Cuántos santos no han dejado huella en la tierra? Imagínense, son muchos. Claro. Ay, Usted, no. Inesita, que está pasando por esta tribulación, ¿qué ejemplo de santidad ha visto en su vida, Inesita? El ejemplo de santidad Sí, en su vida, en su propia vida, ahí en mi propia en su vida. entorno, ahí en sus No. más cercanos. ¿Qué ejemplo de santidad ha podido ver ahí? El ejemplo de santidad más cercano de que yo Sí, pude estar abriendo la palabra no, y aprender mucho no, de ella. no. Un ejemplo de santidad en una persona cercana que usted haya podido decir, este hombre, esta mujer es un santo. ¿Mm? Pues como santo no hay ninguno. Entonces, ¿el Señor Jesús es mentiroso? No, pues el Señor Jesús no es mentiroso. Pero para ser santo, Sí, Él lo llama a uno para llegar a esa santidad. es correcto, doña Inesita. Todos estamos Estamos llamados a llamados. la santidad. Santidad. Todos. Entonces, yo le preguntaría a Inesita, don José, ¿es santo? ¿Podríamos decir que es santo? ¿Cómo fue su comportamiento durante toda su vida con su merced? Como esposo, como Como padre, fue como un gran, trabajador. como fue un Claro, gran padre, como fue un gran trabajador, exacto. como fue un gran esposo, Sirvió, ¿a quién de sirvió? llegar a la santidad. Ofreció algo de su vida, se entregó por ese hogar, luchó para tener una casa, qué sé yo. Claro. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor, luchen porque cada uno sea santo. Y yo no sé si con ustedes alguna vez traté en el grupo la encíclica la encíclica de su santidad, el Papa Francisco, nuestro máximo jerarca, la encíclica sobre el llamado a la santidad, y precisamente se llama Gaudet et Exultate. Gaudet et Exultate. La alegría de la santidad. Y si yo creo que les recomendé y les dije, miremos a ver si la podemos leer y podemos decir de toda esa cantidad de ejemplos que nos presenta el Papa, decimos la santidad está al lado de la puerta en el vecino. ¿Por qué? Porque el vecino es el que está pronto. Al vecino es primero que tú corres y le tocas la puerta, le golpeas la puerta y le pides un auxilio en cualquier necesidad y él le abre las puertas, pero ante todo las puertas del corazón y le ofrece. Esa es la santidad. La santidad entonces consiste, vengan, pues cuidado, la santidad entonces consiste en llevar una vida a ejemplo de Jesús. Llevar una vida a ejemplo de Jesús. ¿Qué quiso? ¿Cuál fue la vida de Jesús? ¿Cómo fue su vida y su ministerio? Jesús, por donde iba haciendo El el bien. bien, correcto.
por donde iba haciendo el bien, curaba enfermos, le resucitaba muertos, hacía ver a los ciegos, oír a los sordos. A la pobre viuda, ¿qué hizo? ¿Qué hizo con la pobre viuda? O sea, ellas son muy versados en la escritura y han llevado ya mucha vida de Eucaristía. Y se acordarán de ese pasaje del Evangelio cuando llegó le llegó a la viuda de Naín. ¿Qué hizo con la viuda de Naín? Era viuda y no tenía sino un hijo. Le ¿Qué devolvió hizo la Jesús vida. con esa viuda? Le devolvió la vida al hijo. Pero si él ya estaba viva. Al hijo. Ah, que ya es diferente, Alexander. Sí, Le devolvió la vida la a vida su al hijo, hijo. el único que tenía la pobre viuda, le quedaba solo el hijo. Y el hijo era el que veía de la madre, porque acordémonos que en esos tiempos, en esas tierras, la mujer no valía nada. Si la Claro, mujer quedaba viuda, pues le quedaba el sustento de los hijos. Pero si no tenía hijos, pues estaba condenada a que quedara a la deriva, desamparada y muriera de hambre abandonada. Entonces, lo que le esperaba a la pobre viuda, el único hijo que tiene y se le muere, entonces, ¿cuál es la esperanza de esa viuda? Entonces el Señor, pues, se compadece y le devuelve a su hijo. Y hay otro pasaje muy parecido también, que le devuelve la vida a otra persona, al mismo Lázaro que ya habíamos sí, mencionado, le devuelve la vida la para que vida, Marta y los que Lázaro. estaban ahí a su alrededor vieran el poder que él tenía de resucitar a los muertos. Entonces, ¿no es la santidad una palabra extraña en nuestro lenguaje actual? Pues claro que sí, es extraña, pero con esa cíclica et exultate, la alegría de la santidad, nos aclara mucho sobre la santidad, en qué consiste precisamente todo este tema de la santidad. Llevar una vida a ejemplo, cuantos hermanos nuestros lo han dado todo. ¿Cuántos no lo habrán dado todo? Como dice ese adagio popular que todos conocemos, se quita el pan de la boca Por dársela. para dárselo al que no tiene. Sí, señor. Exactamente. Eso es en la consecuencia de la obediencia a Jesús, de la obediencia al Evangelio, llevar una vida a ejemplo de Jesús, sirviendo, amando y entregando todo de sí. El amor, la caridad, nos lleva precisamente a la santidad, porque el mismo Jesús nos dice, sed santos Como yo soy, como vuestro Padre del es cielo santo. es santo. Entonces, la santidad no es para unos personajes de unos actos heroicos que se hicieron volar la cabeza por el Evangelio, como los apóstoles y como muchos mártires. Hace poco celebrábamos en Colombia esta semana si mal no es, el domingo, que celebramos el domingo pasado, los beatos Los mártires. ¿De mártires. quién? ¿De dónde? De De Colombia. santos mártires. De Colombia. Ay, sí. Laura. Acordémonos que Sí, de Laura. La Santa esa Laura. ya la habíamos celebrado, fue el lunes. Pero entre otras, es la primera santa colombiana, ¿no? Pero hay unos beatos que se Santa celebraron el domingo que no los han canonizado. Son, si mal no estoy, son 21, creo.
que son los que están en el Hospital San Rafael y en la Clínica de La Paz. ¿Ah? Mm, Los hermanos de la Orden de San Juan, San Juan. San Juan de Dios, los hermanos de San Juan de Dios. ¿Qué pasó Los con hermanos. ellos? Pues se fueron a estudiar a España porque querían, pues, servir a los enfermos, atender a los enfermos y se fueron a España. Y en España, pues, fue la persecución de la iglesia y todo el que fuera religioso o tuviera algún vestigio de clériman o algo así por el estilo, monjes religiosos, los mataban. Entonces estaban estos jóvenes colombianos allá. Entonces, con el cónsul del gobierno de Colombia en su tiempo, en su tiempo, que no fueran a ser sacrificados, no fueran a ser fusilados por las tropas del gobierno. Y salieron del seminario, les facilitaron pasaportes con falsos para que no los fueran a detectar y se subieron al tren y el cónsul los estaba esperando en el aeropuerto para que abordaran el vuelo para Colombia y pasaba el tiempo y no llegaba el tren y no llegaba el tren o llegaban los trenes pero no llegaban los pasajeros que él esperaba. Yes. Ah, ya. Que por fin le avisaron, no, los fusilaron. Entonces, esos son los beatos colombianos de la Orden de San Juan de Dios, que precisamente el domingo se celebraban, pues no se hizo la celebración porque prima la celebración del domingo, día del Señor. Entonces, ellos querían era eso, solamente servir a los enfermos, y ahí los tenemos hoy en día, los hermanos de la Orden de San Juan de Dios en San Rafael y en la Clínica de La Paz. La Clínica de La Paz, ustedes saben que es una clínica Los, de men- pacientes, Pues, ¿los qué? los están enfermos pacientes de Ah, reposo. los enfermos del están corazón. enfermos mentales. Exactamente, los Sí. psiquiátricos, los Eso. pacientes psiquiátricos están ahí en La Paz y los hermanos de la Orden de San Juan de Dios son los que les atienden. Entonces, ¿qué obra están haciendo? Entonces ellos están en un camino de santidad, así como estos hermanos que fusilaron allá en España, pues ellos se ganaron pues su santidad ofreciendo sus vidas por los hermanos. Entonces, como por ejemplo la hermana Laura Montoya, que dejó Sí. todas sus comodidades y chao, y se fue por allá a atender a los indígenas. Eso. Entonces, pero mire, es que quién era la Santa Laura Montoya, pues era una monja, una mujer muy, muy humilde que quiso entregarse por los demás. Entonces, la santidad es para todos. Alcanzamos la santidad llevando una vida a ejemplo de Jesús. ¿Será difícil? La palabra de Dios pues nos presenta esta realidad de una multitud de santos anónimos, plenos de vida evangélica y de experiencia de Dios, de sentimientos y obras de caridad. Esos son personas llenas del amor de Dios. Se llenan tanto de ese amor de Dios que lo demás les sobra. ¿Qué otro ejemplo de santidad así grande hemos visto? Ahorita, ¿qué pasó en Venezuela con el médico? ¿Se han dado cuenta? Pues yo creo que sí. ¿Qué sucedió en Venezuela? Gregorio, San Gregorio. No sé. Exhumaron los restos
exhumaron los restos del doctor José Gregorio Hernández Cisneros. El doctor Cisneros, él se ganó la santidad precisamente ejerciendo su profesión de médico. ¿Y qué hacía él? Él no le cobraba la consulta a los pobres, dice su biografía. Y precisamente cuando atendió a un enfermo pobre y él mismo se fue a comprarle la medicina, entonces sucedió el trágico desenlace de que el auto lo atropelló y le quitó la vida. Y aún así, desde el cielo ha hecho muchos milagros. Le ha causado eso a la iglesia mucho problema porque muchos lo han utilizado con fines económicos, como son todas esas casas de ¿qué es que se llama? Esas casas de santerismo, de esoterismo, y que el indio masónico, que allá lo tienen, y que bueno, ahora ese indio masónico tiene hasta la misma imagen del Sagrado Corazón allá para atraer adeptos. A ellos no les interesa tanto servir, sino lucrarse. Entonces han utilizado la figura del doctor José Gregorio Hernández con esos fines, que para la suerte, que no sé qué. Entonces le han desvirtuado para que la iglesia lo canonice, lo declare santo. Pero ya está el proceso de beatificación y la futura canonización de José Gregorio Hernández Cisneros. Antes, pues, en la iglesia, el que hablara de José Gregorio Hernández, y eso hasta se le llamaba la atención porque, por decirlo de una forma, yo lo digo, como que era pecado casi mortal que se hablara de San Gregorio, porque de hecho, pues, él es santo ante los ojos de Dios, pero falta el paso de la iglesia, que la iglesia lo declare venerable y santo. ¿Por qué? Porque tiene que surtir efecto de las palabras de Jesús a los apóstoles. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Muy bien, entonces estamos ante ya una próxima beatificación de José Gregorio Hernández Cisneros, y sin lugar a duda muchos miembros de la iglesia, digo yo, se irán a dar golpes de pecho. Pero esa es la realidad. El sol no se puede tapar con las manos. Entonces, pues, el mismo Dios nuestro Padre, Él mismo abre los caminos para que las cosas se vayan dando. Entonces, muy pronto Venezuela y los devotos de José Gregorio Hernández Cisneros se alegrarán de esta noticia de la canonización y de la beatificación y canonización de José Gregorio Hernández Cisneros. Entonces, el domingo celebramos este acontecimiento de todos los santos. Es para rendir ese culto a esos santos anónimos que están en el cielo junto a Dios nuestro Padre. Y así como en el transcurso del año tenemos algunas celebraciones de algunos santos, entonces hay un día para hacer esa conmemoración para todos los santos anónimos que están en el cielo y que nosotros, pues, por lógica desconocemos. La santidad vivida por Jesús es un camino de bondad y de felicidad. Entonces lo tenemos exactamente en las bienaventuranzas.
las bienaventuranzas en San Mateo capítulo 5, versículo 1 al 12. Y ahí está. De hecho, ya. Yo dije, hoy me le voy a apartar de las diapositivas a Alexander y vea que estamos como conectados, coincidencias. Entonces, sube el Señor a la montaña y produce el sermón de la montaña. Les habló, les enseñó, bienaventurados. Entonces, en el grupo hemos hablado de estas bienaventuranzas, ¿cierto? Sí, señor. Ya hemos hablado recientemente con las catequesis de la diócesis. Dichosos los pobres en el espíritu, porque ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los que sufren, porque ellos, los pobres, porque ellos heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque quedarán saciados. Todo esto de las bienaventuranzas, ese es el camino de bondad y de felicidad del Señor Jesús, las bienaventuranzas. Entonces, la podemos complementar con otro pasaje del Evangelio. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y entonces acordémonos de aquel pasaje del Evangelio que dice: venid benditos de mi Padre, Y tuve hambre. porque tuve sed y me dieron de beber. Entonces todo esto lo complementamos con las bienaventuranzas, la dicha y la alegría de nosotros servir. Esos son los santos anónimos, los que sirven con alegría por causa del reino de Dios, porque sienten esa felicidad, la misma felicidad que sintió el Señor Jesús por servir, por sanar y por resucitar. Entonces, pidámosle al Señor Jesús que nos siga asistiendo con su Santo y Divino Espíritu, que nos dé fortaleza para que sigamos trabajando por la paz y la justicia, para que podamos consolar en este tiempo. Por ejemplo, cuando tuve el desenlace de mi señora madre, ustedes me consolaron. ¿Cómo me consolaron? Me llamaron, me escribieron, hicieron oración. En este momento, pues, con Inesita, le escribimos, ¿cierto, Inesita? Le Sí, dimos señor. consuelo, le dimos ánimo. Y Sí, sí se señor. siente ánimo, Inesita. Claro, siento ¿Cierto? una fortaleza. Sí, que experimentó con todos los mensajes de sus hermanos, Inesita. Las Sentí llamadas, mucha, los que le sen- hicieron llamadas. sentí mucha fortaleza, mucha Sí. compañía, sentía la Ujú. oración, sentí esa paz. Sí. Eso, Sí, señor. de eso se trata, precisamente de que como hermanos nos consolemos y nos ayudemos mutuamente. Nos consolemos y nos ayudemos. Señor nos siga dando esa fuerza, que nos siga alimentando con la luz de su palabra, de su evangelio, para que nosotros seamos sembradores de esa palabra, para que seamos consoladores, para que seamos anunciadores de la buena nueva. Ya, Alexander, ya voy a terminar, tranquilo. No, yo no he hecho nada.
No, pero está abriendo la boca, hermano. No, que como Entonces, anoche tras noche, eso, el sí, día de hoy, eso es todo el día así muy con bien. somnolencia. Entonces vamos al Salmo, Alexander, por favor, y vamos a elevar nuestra oración a Dios nuestro Padre con el Salmo del próximo domingo. Vamos a llevar ese Salmo hasta lo más profundo de nuestro corazón y vamos a elevar nuestra oración, nuestro corazón junto con el salmista. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Todos, este es el grupo que viene a tu Este es el grupo que viene a tu Señor. presencia, Señor. Del Señor es la tierra y cuánto la llena. Vamos repitiéndolo desde lo más profundo de nuestro corazón, reconociendo a Dios como supremo de todo, porque pues de Él es la tierra, Él la creó y no la creó vacía, la creó llena. El orbe y todos sus habitantes, Él la fundó sobre los mares y la afianzó sobre los ríos. Este es el grupo que viene. Este es el grupo que viene de las promesas del Señor. Ahora, ¿quién puede subir al monte del Señor? Interróguese allá dentro de su corazón. Yo podré subir a su monte, Señor. Yo podré, Señor, estar en ese recinto sagrado. Entonces, el que sube al monte del Señor, a ese recinto sagrado, es el hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. El hombre, cuando hablamos del hombre, acordémonos que hablamos de la creación humana, hombre y mujer. El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese que solo confía en el Señor y tiene puesta su esperanza en el Señor, ese es el que sube a la presencia, al monte sacro, a la presencia del Señor. Pidámosle al Señor que nos dé manos limpias, manos inocentes y un corazón puro, que no se llene de odio, que no se llene de soberbia, que no se llene de violencia, sino que se llene de su amor para dar amor a los demás, para que podamos subir al monte sacro. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. El Señor. El Señor, ese recibirá la bendición del Señor. Le hará justicia el Dios de salvación. Pues este es el grupo que busca al Señor y que viene a tu presencia, Dios de Jacob. Sí, Señor, este grupo de oración que te busca, Señor, que se reúne con el fin de alabar tu nombre, de darte gloria. Este es el grupo que está en tu presencia y que quiere estar en el monte sacro cantando sus alabanzas. Este es el grupo que viene a tu presencia, Señor. Elevemos la oración que Cristo Jesús nos enseñó cuando nos enseñó a llamarlo Padre, y en verdad que lo somos. Su amor ha sido derramado en nosotros con el Espíritu Santo que se nos dio en el bautismo, y ese mismo Espíritu nos permite
y nos hace llamarlo. Padre nuestro, Padre que nuestro, estás en el cielo, en el Estás en cielo, el cielo. santificado sea tu sea nombre. tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. tu reino. Hágase tu Hágase tu voluntad voluntad, Así en la tierra como en el así cielo. como en el cielo. Danos hoy Danos nuestro hoy pan de nuestro cada pan de día. cada día. pan de cada Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, Perdona ofensas, nuestras ofensas, como también así como nosotros también como nosotros perdonamos a los que perdonamos nos a los que nos ofenden, ofenden. y no nos No dejes nos caer dejes en la caer en la tentación, tentación y y líbranos líbranos de de todo todo mal. mal. Amén. Amén. líbranos del mal. Elevemos también nuestra oración confiada a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, abogada e intercesora, para que ella, como verdadera Madre, presente a su divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo, a nuestro hermano José Rodríguez, pues él procuró vivir la fe cristiana. Alívialo en sus penas del purgatorio e intercede por él para que contemple la luz